Di bien alto, me abro a ver las cosas de otra manera. Si has tomado la decisión de disfrutar esta experiencia humana desde la paz, la abundancia y la libertad, quédate para elevar tu vida a otro nivel. Todos los caminos llegan al amor. Soy Pilar María, maestra energética, y te doy la bienvenida a este camino que vamos a recorrer de la mano y en el que te ofrezco recursos para vivir en paz, abundancia y libertad. Chao sufrimiento, bienvenida paz. Bueno, pues hola, buenos días. Estamos aquí con una invitada. Bueno, es una colaboración que hacía mucho tiempo tenía ganas de hacer. Se llama Pilar María. Ella era maestra, ha ejercido durante mucho tiempo. Está muy en contacto con un tema del que vamos a hablar hoy, que es la educación consciente, vista desde mi punto de vista como experta en descanso y desde su punto de vista como experta en educación y además espiritualidad práctica también. Y bueno, pues es una conversación muy interesante. Las dos somos mamás, las dos nos hemos cuestionado la pregunta que traemos aquí. Y bueno, yo creo que va a ser una conversación muy enriquecedora. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de conversar, de hablar y de compartir esta charla con todas las personas que nos vayan a ver. Creo que de alguna manera todos nos podemos llevar algo de mucho valor de aquí y vamos a hacerla con mucho cariño, aportando nuestro granito de arena en nuestras áreas de experiencia. Y bueno, doy paso a Pilar. Se conoce como Pilar María, pero la podemos llamar Pilar. Cuéntanos, Pilar, a qué te dedicas y bueno, ¿quién eres? Bueno, pues soy Pilar María, como bien has dicho. Gracias, Ana, por esta idea, ¿no? De este encuentro en el que vamos a poder hablar sobre la trampa de la educación consciente. Eh, ¿Quién soy? Bueno, pues soy una persona a la que le encanta disfrutar de la vida, una persona muy curiosa, una persona a la que le encanta aprender. Soy madre, soy maestra. He creado la Academia Avanzama, que es una academia en la que todas las personas que están dentro de ella, hacia lo que van es hacia esa reconexión con ese poder interior, poder salir del estrés y del sufrimiento. Y en esta academia simplemente lo que hacemos es aplicar recursos simples pero muy potentes que te permiten empezar a crear una vida entre milagros, básicamente. Me gusta aclarar que un milagro no es nada esotérico, no es nada mágico. Un milagro es ese cambio de percepción, ese cambio que se produce dentro de ti y que al generar esa transformación dentro de ti se mueve la realidad también de forma milagrosa y dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, porque el movimiento interior que estás haciendo es la clave para que tu mundo exterior se mueva. Entonces, en la Academia Avanza Más lo que hacemos es esto, la metodología que utilizamos es una metodología que se adapta a tu nivel de conciencia, no importa, se ha hecho miles de cursos de crecimiento personal o si no has hecho nada relacionado con esto, ¿vale? Es para todos porque se adapta a tu nivel de conciencia. Y bueno, simplemente en esta academia esta academia es algo que tenía que lanzar, es algo que llevo perfeccionando desde 2021. Me apoyo en el libro de Un Curso de Milagros, que es un libro de metafísica, y voy compartiendo estos recursos. El único requisito es desear vivir en paz, en abundancia y en libertad. Y si estás dispuesto y disponible, ahí tienes un lugar. También he creado el podcast, me abro a ver las cosas de otra manera, porque bueno, la percepción que tenemos de la vida es muy limitada, porque lo vemos todo a través de los ojos de este personaje egoico, ¿no? De este personaje que creemos ser, pero que es muy limitado. Entonces, bueno, en este podcast comparto también el poder llegar a ver la lógica, el para qué de las cosas que vivimos. Y bueno, también acompaño en psicoterapia integral cuántica a personas que desean trabajar con su inconsciente para poder llegar a liberar de raíz los bloqueos que están quitando su paz en estos momentos. También, bueno, he creado el método entrega para la gestión emocional, para aprender a gestionar las emociones y ver cómo canalizarlas, de qué forma organizarlas dentro de nosotras.
Otro proyecto que también tengo entre manos y que también lleva un tiempo en marcha es el proyecto Beauty, Medito y Me Cuido, que es un proyecto que he creado con otra socia, con Marta, en su centro de belleza, donde trabajamos toda la parte de autocuidado, de, tanto de cuerpo físico como de la mente, a través de técnicas de autocuidado físicas y a través de la meditación. Bueno, y también tengo varios, tengo un cuento infantil que puedo hacer con el miedo, donde comparto el método de entrega, está en español, en inglés, francés, gallego, euskera, catalán, disponible en Amazon. Luego también tengo un libro que se llama Espiritualidad Tóxica, Sal del ego terrenal y del ego espiritual. Es un libro donde rompo con tabúes sobre la espiritualidad y desmitifico ciertos temas bueno, que se pueden poner un poquito densos y que nos arrastran a vivir en los miedos. Así que en ese libro, que lo puedes conseguir en cualquier librería, en cualquier plataforma virtual, ¿vale? Pues ahí está disponible también. Y nada, me puedes encontrar en mi web, Pilar María Ruz, o también en redes por mi nombre, Pilar María Ruz, ¿vale? Así que bueno, pues es un placer enorme poder estar hoy aquí contigo, Ana, y con todas las personas que nos escuchan. Y sin más, bueno, te pregunto yo ahora a ti, ¿quién eres tú, Ana? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde te encontramos? Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Súper interesante todo lo que has contado. Tomamos nota de todo. Y bueno, pues yo soy profesora de yoga y meditación. Estoy especializada en una práctica altamente restaurativa que se llama Yoga Nidra y que es una de mis herramientas principales a la hora de poder ayudar a las personas en mi área de experiencia. Eh, para mí, bueno, yo llevo muchísimos años trabajando a través del yoga y la meditación, todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con el estrés, la gestión emocional y demás, pero una circunstancia de mi vida personal me llevó a desviar mi área de experiencia hacia otra rama que estaba muy relacionada, pero que no era exactamente a lo que yo me dedicaba. Yo en menos de 3 años me convertí en mamá de familia numerosa, entonces, bueno, pues yo siempre había dormido muy bien, o al menos creía que dormía muy bien, me levantaba descansada, tenía energía durante el día. Nunca ha sido nunca he tenido un problema energético a la hora de llevar a cabo mis proyectos ni nada de eso, pero bueno, tuve a mi mayor y a los 2 años y poco tuve a mellizos, niño y niña, y ¿qué ocurre? Pues que me junté con 3 bebés porque el mayor todavía era muy pequeño. No es que durmieran mal, pero con que me llamaran 2 o 3 veces cada uno, yo me podía despertar 6 veces en la noche y eso es interrumpir el sueño muchísimas veces. Ya nada más que con interrumpirlo una vez o 2 veces, ya la cosa se merma. Pero en mi caso fue algo muy acusado, que además fue muy sostenido en el tiempo, durante 1 año y medio, lo cual yo pude ver la decadencia tan grande que supone para el cuerpo y para la mente un descanso de mala calidad. Y además, lo pude ver en mí, lo pude experimentar en mí, pude experimentar esa irritabilidad, esa poca paciencia, esa tendencia a la negatividad, esa tendencia a la crítica, a la queja, el, el que la mente no me acompañara porque estaba súper confusa, ya que no podía hacer pues, ese proceso de reordenación de la información, de liberación de toxina, o sea, de reset integral, ¿no? Por así decirlo, como el gran ordenador que es de nuestro cuerpo. Entonces, claro, pues yo me veía con la mente muy aletargada, con una falta de atención muy grande, con una voluntad también muy débil, muy reactiva a nivel emocional. Llegó un momento en el que, bueno, se podría decir que no es que estuviera depresiva, pero estaba ahí al borde, porque a mí el ánimo me había bajado mucho porque no tenía energía. Y sobre todo porque yo no le estaba permitiendo a mi organismo hacer esa alquimia, porque es una alquimia lo que se produce por la noche cuando nosotros estamos fuera, estamos en off. O sea, nuestro cuerpo y nuestra mente trabaja a pleno rendimiento para que por la mañana nos levantemos queriéndonos comer el mundo. Y entonces a raíz de ahí, todo lo que yo sabía, o sea, todo lo que era mi área de experiencia, la enfoqué sobre todo en ayudar a personas con problemas de sueño o que no saben descansar bien o que no pueden descansar bien por cómo es el ritmo vertiginoso de la vida
y sobre todo también a aprender a gestionar de manera consciente sus niveles de energía, porque también nos pasa mucho que por la noche reponemos toda la gasolina, pero con nuestra forma de ser o, por ejemplo, cuando no sabemos gestionar bien las emociones, cuando somos muy reactivos, cuando estamos en un nivel de estrés muy alto, empezamos a tener fugas enormes de energía que nos agotan sin saber aparentemente por qué, ¿no? Entonces, me dedico mucho a ese tema y cuando ya la persona, la base de su bienestar, que es el descanso y esa gestión energética la tiene, pues ya vamos profundizando en temas un poquito más internos, ¿no? Entonces, bueno, yo mi trabajo lo hago a través de servicios personalizados, mentorías, tengo también un mapa de ruta donde diseño un mapa para la persona con esa, esos objetivos que ella tiene para sentirse bien, para sentirse con vitalidad, para ir a por sus proyectos, por sus objetivos, para sentirse además al 100%, no solo en su rendimiento, sino en su papel como madre, como padre, como maestro, como maestra si está con niños pequeños, y de eso vamos a hablar ahora. Porque yo me di cuenta que nosotros, lo que nosotros entregamos de nosotros mismos cuando estamos cansados o agotados, es muy precario y muy mediocre. Y que Ujú. si nosotros queremos realmente dar lo mejor de nosotros, hay que cuidar muchísimo la base de nuestro bienestar, empezando por nuestro descanso y sin que se nos olvide que somos seres que formamos parte de la naturaleza con unos ritmos circadianos y que son básicos para sostener nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, todo ese mundo me llevó a ver que más de la mitad de los españoles tiene problemas de sueño, que muchos de ellos se medican y que se podía reorganizar todo, en la mayoría de los casos, de una manera más orgánica. Me Ujú. pueden encontrar en mi página web www.meditaydescansa.com. Ahí tienen acceso a una newsletter que es gratuita donde escribo todas las semanas varios correos dando consejos, tips y ofreciendo todos mis servicios, desde servicios personalizados a prácticas altamente restaurativas, mapas de ruta y todos los eventos que voy organizando. Y bueno, también decir que tengo un podcast donde hablo de todo esto y donde tengo algunas meditaciones para que puedan ir viendo cómo esta práctica altamente restaurativa realmente hace esa magia, que es muy similar a la de dormir bien por la noche. Maravilloso. Nada, muchas gracias. Gracias a ti. Qué interesante también, ¿no? Todo esto en relación con el descanso, la importancia que tiene, el impulso que da, ¿no? Esa práctica del buen descanso y con todo lo que ha dicho, ¿no? Que puede aportarle a las personas. Así que te doy las gracias por haberte puesto también al servicio de la humanidad, básicamente, aportando desde tu experiencia, desde la práctica y todo lo que tú has ido experimentando en ti. Te quería hacer una pregunta, Ana, si te parece bien. Ujú. Como hemos titulado este capítulo, este episodio, La trampa de la educación consciente, em, ¿qué retos, qué retos está suponiendo para ti esta educación consciente como madre, como madre emprendedora, ¿vale? ¿Qué retos está suponiendo para ti esta práctica de la educación consciente? Pues mira, para mí ha supuesto un reto muy grande y también me ha quitado el sueño en más de una ocasión, porque lo que yo venía observando es que, por ejemplo, en la generación de mis padres había un modelo educativo muy definido y mis padres nunca se cuestionaron si lo estaban haciendo bien o mal. Para ellos lo estaban haciendo bien. Entonces, eso a un nivel energético, y no lo estoy diciendo nada más que lo estoy diciendo desde un nivel energético, eso a un nivel energético no genera ninguna fuga, porque hay una coherencia interna. Yo siento que lo estoy haciendo bien, perfecto, lo hago tal cual y no hay ninguna confusión dentro de mí, ¿vale? Pero evidentemente la humanidad va evolucionando, el ser humano va evolucionando y ojalá de verdad todos podamos llegar a aplicar esa educación consciente a todos los niveles. Pero en este camino yo me di cuenta que queriendo yo aplicar al 100% esa educación consciente, viendo, pues bueno, contactando con otras profesionales, viendo tutoriales, muchísima información además que hay en las redes sociales, me di cuenta que aparte de que estaba generando en mí una dicotomía, porque bueno,
A mí me salía natural la manera en que mis padres me han educado con, con ciertos cambios, ¿no? Con ciertas modificaciones que esas ya provienen de mí, de lo que yo soy, de cómo veo la vida, ¿no? Pero claro, estaba por un lado eso, por otro lado, cuando yo a lo mejor actuaba a nivel educacional con mi hijo, siempre me quedaba, si había habido un conflicto, siempre me quedaba la duda de, ¿lo habré hecho bien? ¿Podría haber hecho de esta manera, de esta manera, de esta otra? Y eso a mí me generaba culpa, que es una gran fuga energética, y me generaba también una desconexión, porque al final había hecho las cosas lo mejor que sabía en ese momento con los recursos que tenía y como yo me encontraba, pero sin embargo me estaba cuestionando constantemente el que lo podría haber hecho mucho mejor. Entonces todo eso genera una frustración grande, genera una fuga energética grande y genera una incoherencia interna. ¿Qué ocurre? Que yo en mi afán por querer llevar a cabo ese modelo educativo, me di cuenta que para tú poderlo llevar o por lo menos acercarte, el adulto concretamente, el padre y la madre, en mi caso yo la madre, tenía que estar muy bien, tenía que estar muy descansada, tenía que tener tiempo, no estar yendo, o sea, corriendo porque me iban a cerrar algún sitio, que normalmente cuando vas corriendo a los sitios, a tus niños, venga, vamos, 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 ven, ¿no? Tenía que estar descansada, tenía que hacer las cosas con calma y con tiempo, tenía que sentirme satisfecha a nivel interno, de alguna manera autorrealizada, ¿no? Porque toda esa satisfacción, toda esa felicidad hace que tú las cosas las proyectes en el otro de otra manera, ¿no? Entonces era como, vale, es que yo me estoy dando cuenta que para poder llegar yo a este estándar, yo me tengo que trabajar a mí misma, yo tengo que cuidarme, yo tengo que hacer cosas por mí para estar bien y además para ir modificando pues todos esos miedos, todas esas creencias, todos esos pensamientos que a lo mejor no me están haciendo bien, pero que de alguna manera se están proyectando en la manera en la que yo tengo de educar a mis hijos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que sí, que es posible siempre y cuando el adulto se responsabilice de sí mismo y sobre todo siempre y cuando el adulto tenga unos hábitos de autocuidado suficientemente buenos y regulados, o sea, corrientes en el tiempo, ahora mismo no me sale la palabra, pero hábitos como tal, se Ujú, dice, que estén instaurados, que hagan que tú partas de una base muy buena porque yo me he dado cuenta, y esto ya es mi área de experiencia, que cuando tú te vas a la cama con un estado de relajación bueno, cuando tú te acuestas a una hora determinada, cuando tú le das a tu cuerpo el descanso que necesita, cuando tú has dormido del tirón y si por lo que sea tiene microdespertares lo sabes gestionar para volver a descansar, mm, cuando tú cuidas tu energía, eso ya va a hacer que tú seas más paciente, puedas buscar alternativas cuando estás con tu hijo y en este caso chocas con ellos porque tú dices que sí, ellos dicen que no, pues entonces hay que buscar alternativas. Eh, lo llevas de otra manera, te ajustas mejor en los tiempos porque no apuras tanto, entonces los caminos estresantes de que no llegamos, eso ya desaparecen. Entonces como que y luego, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, profesionales como tú, acudir a profesionales como tú si lo necesitara o simplemente si no quieres ir mirándote a ti misma, ir observándote sobre qué cosas estás proyectando en tus niños que a lo mejor pues a ti no te hacen bien y a ellos tampoco, ¿no? Y simplemente pues son memorias que se reproducen y que se pueden ir modificando. Entonces yo me di cuenta de eso. El gran reto que a mí me ha supuesto la educación consciente es que es un estándar a veces inalcanzable porque nosotros no estamos en un estado óptimo para poderlo llevar a cabo. Para mí, la base es, o sea, la base del bienestar es el descanso y la gestión de la energía, introduciendo también hay una buena alimentación y una buena hidratación. Lo que yo me he dado cuenta es que el agotamiento es uno de nuestros grandes enemigos. Y si lo es en las diferentes áreas de nuestra vida, como puede ser el trabajo y las relaciones con los demás, más lo es la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el agotamiento hace que tú no estés para nadie, ni siquiera para ti. Y una de las cosas que yo he aprendido, quizás gracias a la educación consciente, es que es muy importante que tú sostengas a tus hijos cuando ellos tienen una rabieta.
Pero cuando tú no eres capaz de sostenerte a ti misma porque no puedes con tu alma, tú no puedes sostener a otra persona. Entonces, todo mi descubrimiento ha partido de que la clave está en mí. Y de hecho, una vez me preguntaron que por qué yo no hacía esas prácticas altamente restaurativas para niños. Y yo contesté que en este caso el adulto lo necesitaba más que el niño, porque aquí es el adulto es el que sostiene y el que tiene que cuidarse primero. Solo si el adulto se cuida de verdad, puede cuidar de verdad a su hijo o a su hija. Y ese ha sido el reto, sigue siendo un reto para mí. ¿Por qué? Porque es verdad que en esta sociedad en la que se cree que dormir no es importante, a veces pasan los días y no tenemos una rutina o una higiene de sueño que verdaderamente nos favorezca. Y para mí el reto está en eso, en cuidarme y sobre todo medir mucho que mi descanso sea altamente restaurativo. Sí, súper de acuerdo con todo esto, ¿eh? Sí, muy de acuerdo, Ana. Y muy interesante también, la verdad. Mm, Ese autocuidado es que es clave. O sea, podemos decir que es la clave, ¿no? De este acompañamiento consciente que queremos hacer, de esta educación consciente que queremos hacer. Así que, bueno, pues gracias. Gracias por todo esto que nos acabas de compartir. Nada, yo ahora estoy interesada en saber desde tu área de experiencia y como mamá también, cómo lo ves, qué reto supone para ti la educación consciente. Mira, para mí los retos de la educación consciente. A ver, tengo que empezar quizá diciendo que en 2012, cuando me fui a vivir a Finlandia, se me abrió como una puerta, se me abrió una puerta, ¿vale? En relación a la educación consciente, que fue ahí cuando dije, wow, se puede educar a la infancia de otra manera, ¿no? Yo estaba muy acostumbrada al modelo tradicional de enseñanza en el que los niños van al cole, se pasan la hora sentado en una silla, eh, aprendiendo cosas que, bueno, que aparentemente son necesarias según el sistema, pero que realmente te das cuenta que no están adaptados a su nivel evolutivo. Entonces, yo como maestra de infantil, que he sido hasta 2021, pues te das cuenta de que realmente las cosas se pueden hacer de otra forma. Y empecé a formarme en otro tipo de metodología Montessori, pedagogía Waldorf, educación alternativa, y desde ahí empecé a aportar mi granito de arena, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que te das cuenta de que en primer lugar el foco lo tenemos puesto en los niños porque vamos a acompañarlos de la mejor forma, vamos a generar esta educación más alternativa, respetuosa con el niño, porque una de las claves que yo aprendí en Finlandia fue eso, ¿no? El respeto hacia los niños, hacia uno mismo, hacia todo lo que nos envuelve, la naturaleza, hacia todo. ¿Y qué pasa? Que de repente me veo trabajando en diferentes escuelas, que estuve trabajando en Brighton, en Inglaterra, en Galicia, también en Valencia, en Córdoba, en diferentes escuelas porque quería aprender, quería como empaparme de todo esto. Y te das cuenta, ahí me di cuenta de algo que me hizo un giro mental, que fue esta frase que me llegó, que os la comparto a todos los que nos estáis viendo, que es una entrega a los demás sin conquista interna propia, consume y esclaviza, ¿vale? Entonces, esta frase llegó a mí en el momento en el que yo estaba más quemada con mi trabajo, pero a nivel, eh, a- en grandes niveles, ¿no? Porque, bueno, al final me di cuenta de que en la lista de prioridades de mi vida, en la lista de prioridades de mi vida, en esa pirámide de prioridades, yo ni aparecía, o sea, yo no estaba ahí. ¿Vale? Era todo trabajar, venga, por el bien yo era socia fundadora de una escuela alternativa, era como, venga, todo para los niños, todo el foco puesto en ellos, el foco. Pero claro, ¿y dónde quedamos los maestros? ¿Dónde quedan los padres? Entonces te das cuenta de que una entrega a los demás, cuando tú quieres estar para todos, pero no estás para ti, al final lo que vas a vivir es una vida
de sacrificio, de mucha esclavitud y te sientes totalmente consumida. ¿Por qué? Pues yo me di cuenta de que efectivamente ni siquiera estaba en esa lista de prioridades. Yo no existía ahí. De hecho, cuando me propuse ser madre, tampoco podía. Porque mi lista de prioridades, la familia no era tampoco ni siquiera el primer lugar. O sea, estaba como muy enfocada a los demás, pero ¿y yo? ¿Dónde estaba yo? ¿No? Entonces aquí empecé a replanteármelo todo, hice un reajuste tremendo, me prioricé, me puse en primer lugar, empecé a invertir en mí, a invertir lo poco que tenía en esos momentos, porque todo era muy precario a mi alrededor. Claro, mi interior era muy precario, yo vibraba en una frecuencia de esclavitud, de sacrificio y de lucha. Entonces desde ahí lo que atraía a mi vida era más de eso a nivel laboral, a nivel relaciones, a nivel todo, económico, a todos los niveles. Cuando yo hice una reestructuración eh, integral y me puse la primera, me puse como prioridad, me di cuenta de que el autocuidado es fundamental. Ahí fue cuando ya pues pude, bueno, pues ahora soy madre de un niño de 3 años, Berta viene en camino, entonces bueno, digamos que todo se va reorganizando. Tengo que decir también que otro de los retos que para mí es fundamental cuando hablamos de educación consciente es el tema de la gestión de emociones. O sea, somos adultos muy maduros, muy maduros. No sabemos gestionar lo que nos pasa. De hecho, nuestro modo de actuar es que cuando yo siento, imagínate, una tristeza muy profunda, intento hacer así, echarla a un lado y decir, no, ya está, todo está bien. No, no, por dentro estás muy triste por esto que te ha pasado. Vamos a aprender a gestionar esta tristeza. O si, por ejemplo, sientes mucho miedo por algo y quieres taparlo y decir, no, ya está todo bien, todo bien. No, perdona. Si por dentro estás muerta de miedo o por dentro estás llena de dudas o de inseguridad o de culpa. ¿Vale? Entonces, para mí, uno de los grandes retos como personas que acompañamos a la infancia es el ponernos en primer lugar a aprender técnicas, ¿vale? Que nos ayuden a gestionar esto que sentimos, porque luego somos muy exigentes con los niños. Les exigimos que no peguen, que digan las cosas bonitas, que pidan las cosas por favor, que le digan a los demás las cosas de X forma. Entonces, de repente, te das cuenta de que les exigimos mucho a ellos, pero ¿y nosotros? ¿Sabemos gestionar eso que pasa por dentro? ¿Sabemos? Totalmente. Y te das cuenta de que tenemos muchas lagunas. No vamos a culpar a nadie, porque realmente nuestros maestros en el pasado, nuestros padres en el pasado, lo hicieron de la mejor forma que Mm, supieron. Y así es. no se trata de buscar culpables, se trata de asumir nuestra responsabilidad. Y en este momento es simplemente darnos cuenta de esto y tomar, o sea, arremangarnos y ir para adelante, siendo nosotros ese ejemplo y ese motor, ¿vale? Ese motor y ese espejo en el que los niños también pueden mirarse y decir, mira, esa es mi madre y aprendo de ella y de lo que hace y de cómo se mueve, de cómo lo gestiona ella, ¿vale? Y a partir de ahí es que, bueno, los niños pues también van aprendiendo, pero no desde esa exigencia, sino también desde, bueno, el autocuidado del adulto que se responsabiliza de lo suyo, de su parte, y desde ahí puede acompañar al niño, ¿no? También quiero decir algo. Y es que en relación con el autocuidado, que no he dicho antes, que me gustaría también dejar muy claro, las personas, en concreto dos madres que en su día conocí, ¿no? Que estaban totalmente dedicadas por y para sus hijos, abandonándose por completo, pero en un abandono absoluto, o sea, no se priorizaban, no invertían en ellas, no se cuidaban, no descansaban, o sea, en su lista de prioridades, por supuesto que no aparecían. Esas personas a día de hoy han fallecido y han sido las madres que yo he conocido y que más entregadas estaban a su hijo. Entonces no nos equivoquemos, no nos equivoquemos aquí. O sea, tú puedes amar muchísimo a tu hijo, darle lo mejor, acompañarlo de la mejor forma, pero
por favor, no nos olvidemos de nosotras mismas, o sea, pongámonos en primer lugar, porque si no, esto pasa factura. ¿Y qué Mm. necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de dejar este plano por el simple hecho de que no nos hemos cuidado, no nos hemos puesto como prioridad, no hemos sido ese ejemplo de autocuidado? No, no hay necesidad. Al final, la vida se pasa rápido. Y ahí me di cuenta con este fallecimiento de estas dos madres, estas dos madrasas a ojos de la sociedad, que dices, no puede ser. No puede ser, ¿no? Hay que cuidarse mucho más y por supuesto que eso no quita que tú ames a tus hijos, que tú los atiendas, que tú los cuides, que los arropes, que estés ahí presente, pero no nos olvidemos de ponernos en primer lugar, de priorizarnos, de atendernos, de ver qué nos pasa por dentro, de no pretender hacer como que no pasa nada, que todo está bien. No, si por dentro no te encuentras bien, pide ayuda. Para mí fue un gran aprendizaje el abrirme a pedir ayuda, ¿vale? Para mí también, ¿eh? Para mí Entonces, bueno, también. aquí termino yo diciendo esto porque para mí, a mí se me pone el vello de punta de pensarlo y de decir, wow, cuánto aprendizaje hay aquí detrás, ¿no? No, y además de lo que comenta, hay una cosa muy curiosa y es que nosotros no podemos transmitir nada que no hayamos cultivado en nosotras mismas. Al Ujú, final, cuando tú descubres el amor a ti, porque empiezas a ujú. cuidarte, porque empiezas a quererte más, a amarte más, tú ese amor genuino, genuino, el que nace de manera pura, te lo estás transmitiendo a tu hijo. O sea, de una manera natural, porque tú ya eres ese amor, tú ya eres ese autocuidado, tú ya eres y cuando tú eres, lo puedes transmitir. Exacto. Cuando no lo eres, cuando no lo tienes, no lo puedes verdaderamente transmitir, ¿no? Y en la gestión de las emociones es igual. Al final, el ejemplo siempre enseña más que las palabras. Ujú. Y bueno, ¿y por qué hay que también, parece que nosotros también podemos engañar a los niños cuando tú estás triste o cuando estás enfadada, pues tú a ellos le haces saber que estás divinamente, pero es que ellos son tan sensibles que energéticamente saben que tú estás mal, que no estás bien. Entonces, el que ellos te vean a ti con esa vulnerabilidad también es bueno, porque ellos después van a sentirse bien siendo vulnerables en momentos concretos de su vida y también van a saber que pueden salir de ahí. Exacto, Entonces, esa es la clave, exacto. es verdad que, y eso nos pasa mucho, que tú te encuentras a lo mejor con alguien en la calle, con algún vecino o alguien que hace tiempo que no ves. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Son palabras automáticas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues claro, ya a ti no te voy a contar mis problemas, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto eh, eso lo extrapolamos a también nuestro entorno de confianza y llegamos a ser súper incoherentes con nosotros mismos, porque tú estás pensando y sintiendo una cosa y estás diciendo otra totalmente diferente. Entonces, esa Ujú, propia incoherencia está generando mucha confusión, no solo en ti, sino también en tu familia, en tus niños, y ahí la educación consciente no cabe. ujú, exacto. Pues sí, llevas razón, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto ha sido súper bonito, Ana. Igualmente. Creo que podemos cerrar este episodio, quizá haciendo hincapié en que para poder llevar a cabo esta educación consciente de la que hemos estado hablando, eh, tenemos que tener en primer lugar esta clave fundamental del autocuidado, ¿vale? Que tanto tú como yo compartimos, cada una en nuestra área, pero es cierto que es fundamental y básica para que esta educación consciente la podamos sostener, porque si no al final es una educación consciente enmascarada en quiero hacer todo esto como me dicen de manual, pero en el fondo lo que tú decías, no soy capaz de sostener una rabieta, vivo impaciente, vivo en estrés, en un estado de alerta continua. Entonces, claro, desde ahí no podemos hacer ese Agotadas, sin acompañamiento, energía. agotadas, Y claro, de hecho esto no solo va a madres y padres, va también a maestros y por supuesto, a todas las personas que trabajan con niños, porque todas las total. personas que trabajan con niños requieren de que estén bien. Ujú, ¿Vale? De que exacto. ellas se cuiden las primeras para poder dar lo mejor de sí a estos niños que de alguna manera pues van o sea, al final maestros, tutores, progenitores y todas estas personas que trabajan con niños terminan marcando una experiencia bonita en el niño, ¿no? Entonces, es para todos.
Esto va dirigido para todos los que trabajan con niños y, por supuesto, el foco está puesto en el adulto. Exacto, entonces podemos quizá concluir este encuentro diciendo que la educación consciente pasa por ese tomar conciencia del adulto, del propio adulto, Exacto. pues de su estado interno, tanto emocionales, de descanso, de autocuidado en general, ¿no? Y quizás así podemos concluir para que un poco reflexionemos sobre todo esto que hemos estado compartiendo, nos hagamos las preguntas bueno, no se trata de que nos quedemos atrapados en la culpa, de decir, ay, qué mal lo he hecho hasta ahora. No lo he hecho mal, o sea, vamos a quitarnos ya esto, porque no se trata de que nosotras no queríamos meter el dedo ahí en la llaga, nosotras No, simplemente queremos hacernos esta reflexión para que abramos nuestra mente, nos abramos a nuevas posibilidades y sepamos que hay profesionales que nos dedicamos a hacer este tipo de acompañamientos también a adultos para que efectivamente no caigamos en la trampa de la educación consciente. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado. Esto ha muchas sido gracias. un placer enorme. Gracias, Ana, gracias a Sí. todos. Gracias a ti, Pilar. Un abrazo muy grande. Y bueno, pues esperamos que sea muy enriquecedora la charla. Y aquí nos tienen, ¿verdad, Pilar? Para Exacto, lo por que supuesto. necesiten. Un abrazo Un enorme a todos. abrazo. Gracias. Chao. Gracias por escucharte a través de mí. Soy el altavoz de lo que ya está dentro de ti. Si te gusta lo que comparto, recuerda seguir este canal para no perderte nada. Soy Pilar María Ruz y estoy en Instagram y YouTube en Encuéntralo en ti. Gracias por poner mis dones al servicio y en beneficio de la humanidad. Te deseo sueños de amor.